Hola, bienvenido a Palabra y Espíritu y bienvenido a una nueva serie, la cual hemos llamado Medios y Decadencia Social. A lo largo de esta serie analizaremos cómo los medios de comunicación masiva tratan de ofrecerle al ser humano algún sentido para la vida, pero al final nos daremos cuenta que estos sentidos que nos proponen no satisfacen plenamente al ser humano, por lo cual te invito que nos acompañes en toda esta serie para que al final podamos descubrir qué es lo que en verdad le da sentido a la vida humana. En este programa hablaremos acerca de la necesidad de un sentido para nuestra existencia. Y es que tenemos que señalarlo. Todos los seres humanos necesitamos y estamos buscando algo que nos dé la sensación de que nuestra vida tiene una razón para existir, un para qué vivir. Y es que este sentido de vida o esta razón de la existencia viene a darle al ser humano muchas cosas. En primer lugar, le proporciona una identidad. A través de un sentido para la vida, no solo respondemos a la pregunta ¿quién soy?, sino que además empezamos a tener la noción de que tenemos un lugar específico dentro de la existencia, ya sea que nos consideremos un padre de familia, un bombero, un conductor, un científico que está buscando la cura para alguna enfermedad. El sentido de vida o la razón para vivir empieza a forjar en nosotros una identidad, y así usted y yo podemos tener la certeza de que somos alguien. Este sentido de identidad no solamente queda en un plano individual, también nos lleva a un plano colectivo, creando un sentido de pertenencia, por lo que así podemos saber que somos parte de algo mayor, de una colectividad. Trátese de una familia, un grupo de científicos, una comunidad estudiantil. A través de este sentido de vida, usted y yo creamos lazos de pertenencia. También el sentido o la razón para vivir otorga al ser humano valor. Porque al saber que tenemos algo que compartir, que somos alguien en la vida y que además interactuamos con nuestros semejantes, podemos sentir entonces que tenemos valía. Valía por lo que aportamos, valía por lo que contribuimos hacia otras personas. Y esto viene a fomentar en nosotros la sensación de que nuestra vida vale la pena vivirla. Pero también una razón para vivir o un sentido para la vida nos proporciona un sentido de trascendencia. Y aquí tenemos que decir que de una manera innata, el ser humano siente que la muerte no puede ser el fin de la vida, que debe haber algo más allá de ella. Y por lo tanto, la trascendencia nos lleva a querer romper los límites de nuestra temporalidad. Y así tratamos de dejar algo para el futuro, nuestra huella, nuestra marca, nuestro legado. Y también, desde una perspectiva cristiana, esta noción de trascendencia nos permite entender que hay algo después de la muerte. Entonces, resulta que este sentido de existencia o esta razón para vivir es algo tan fundamental en los seres humanos que incluso desde que somos pequeños se nos empieza a inculcar la idea de un propósito para existir.
Seguramente tal vez usted recordará cuando era pequeño o pequeña que le hacían la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Con esto, nuestros padres nos estaban inculcando la idea de que había que desarrollar algo para ganarnos un lugar en nuestra vida. Y también a través de diferentes actividades, nuestros padres trataban de darnos una formación para que cuando fuéramos adultos pudiéramos ser alguien en la vida en contraste con un don nadie. Y si bien estas actividades que nuestros padres nos inculcaron para ganarnos un lugar en el futuro o una profesión a largo plazo tenían que ver principalmente con un sustento económico para cuando fuéramos adultos, de aquí nos damos cuenta que desde pequeños empezamos a sentir esta noción de que debemos ser alguien, que necesitamos una razón para existir, un objetivo en la vida, logros que alcanzar, metas que fijarnos para que después de todo podamos decir que nuestra vida tiene sentido o tiene una razón de ser. También, curiosamente, desde que somos pequeños y nuestros padres comienzan a inculcarnos esta noción de una razón para vivir, ahí podemos ver el sentido de trascendencia del ser humano, porque nosotros como padres queremos trascender los límites de nuestra temporalidad, dejando una huella en este mundo, dejando un legado. Y lo queremos hacer también a través de nuestros hijos, porque por medio de ellos seremos recordados. En nuestros hijos nosotros dejaremos huella y con ello podemos estar seguros de que nuestra propia existencia valió la pena haberla vivido. Y es que tenemos que decir, como dice un dicho, a través de nuestros hijos alcanzamos nuestra inmortalidad. ¿Cómo? Pues porque a través de ellos una parte de nosotros quedará en ellos. Ellos la aplicarán a su vida y a su vez la transmitirán a sus hijos. Por eso, seguramente usted recordará eventos que le han contado acerca de su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, y seguramente en su familia hay algún legado que estos antepasados nos han dejado y que hasta el día de hoy usted y yo seguimos reproduciendo. Entonces, el hecho de que tengamos una razón para vivir, un sentido para nuestra vida, afirma nuestra trascendencia. Dejamos huella a través de ella. Permítame hablar acerca de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra de la ciudad de Viena, en Austria, de origen judío, que durante la Segunda Guerra Mundial fue arrestado y estuvo en varios campos de concentración nazis. Entre ellos podemos citar Auschwitz en Polonia o Dachau en Alemania. Viktor Frankl, como psiquiatra, observó detenidamente el comportamiento de las personas que estaban en los campos de concentración y él se dio cuenta que las personas que encontraban una razón para vivir a través de una vida espiritual, a través del amor y el recuerdo hacia sus seres queridos, a través de la fe y la esperanza, sobrepasaban a otros, sobrellevando mejor las penurias y los horrores de los campos de concentración. En contraste, las personas que no encontraban un sentido para su vida dentro de estos campos, automáticamente se abandonaban a sí mismas y empezaban a convertirse lentamente en sujetos de muerte. Primero, a través de la mente,
mentalmente se daban por vencidos, lo que al largo plazo se traducía en una muerte física. Y esto lo podemos ver en el gran libro que escribió Viktor Frankl y que se titula El hombre en busca de un sentido. Así que tenemos que decir que no hace falta que seamos unos iluminados para darnos cuenta de la importancia de tener una razón para vivir, un para qué, un por qué o un por quién vivir. Y es que el ser humano necesita algo que le dé sentido a su vida y lo está buscando constantemente, aunque en muchas ocasiones el mismo ser humano no sabe realmente qué es lo que está buscando. Cuando una persona no tiene un sentido para su vida o pierde el que tiene, lo más prudente, lo más saludable es que se reponga, se sobreponga a su pérdida, a su pena, al dolor, encuentre un nuevo sentido para su existencia o bien retome el anterior o uno nuevo. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que cambiaron de su sentido o razón de existir. Uno de ellos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo primero tenía su razón de ser expresada a través de una estricta religiosidad judía, como lo podemos leer en el capítulo 3 que el apóstol escribió a los filipenses, donde él dice: si alguien tiene en qué vanagloriarse en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. El apóstol Pablo veía en esta religiosidad judía la razón para su existencia. Pero interesantemente después el apóstol Pablo dice: pero todas estas cosas que eran ganancia para mí, las he tenido por pérdida por amor de Cristo. Y más adelante, en el mismo capítulo 3, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en cuanto tuvo un encuentro con el Jesús resucitado, cambió de razón de ser, cambió su propósito de vida y ahora su vida giraba en torno a ser un fiel siervo de Jesucristo, toda una vida a su servicio, incluso pagando con su propia vida. También hay que decirlo, el problema radica cuando la persona cae en la desesperación y entonces piensa que su vida ya no tiene una razón de ser, que no hay razón para vivirla. Cuando esto sucede, pueden venir dos consecuencias. La primera, la enajenación social. Aquí el ser humano experimenta un sentimiento enfermizo, irracional, patológico de separación, de alejamiento de otras personas. Y es que muchas personas, cuando no tienen una razón de ser, un motivo para vivir, rehuyen a otros seres humanos. Y esto nos lleva al aislamiento social. Pero también, cuando esto se lleva al extremo, podemos llegar a un punto en el que las personas se vuelven hostiles hacia otras personas. Incluso a veces las culpan de su propia desgracia o de su falta de propósitos. Y esto puede llevar a la agresión y la violencia.
Algunas personas rehuyen y se van a vivir a lugares apartados, se vuelven ermitaños, pero curiosamente en Japón surge una nueva modalidad de aislamiento social, lo que se conoce como los hikikomori. Estas personas se encierran en sus habitaciones y evitan el contacto con el mundo exterior, pero se encierran por periodos prolongados, incluso por años. No salen de estas habitaciones. Y curiosamente, esta sintomatología que podemos llamar patológica, la comparten 500,000 japoneses. La segunda causa o la segunda consecuencia cuando se pierde un sentido de vida es el suicidio. Y es que cuando perdemos el sentido de la vida, perdemos una razón por la cual vivir, muchas personas caen en la frustración, en la desesperación, en la desesperanza y creen de una manera equivocada que quitándose la vida acabarán con sus tragedias. Este suicidio lo podemos distinguir en dos aspectos a los cuales me permití llamar un suicidio gradual y el suicidio inmediato. ¿Qué quiero decir con suicidio gradual? ¿Recuerdas que Viktor Frankl observó que las personas que carecían de una razón de vida en los campos de concentración se entregaban a una mentalidad decaída, a una mentalidad desesperada, a una mentalidad de angustia y después se entregaban prácticamente a una muerte lenta? Y es que estas personas dejan de comer, dejan de tomar medicamentos, dejan de procurarse lo básico para subsistir. Incluso algunos hasta se recriminan el hecho de tener vida, tal como se pudo constatar con muchos sobrevivientes del Holocausto. Muchas personas se preguntaban, ¿por qué sigo viva? ¿Por qué yo y por qué los demás murieron? Y entonces, a menos que haya una intervención externa, estas personas tarde o temprano mueren. Y es una forma lenta, pero muy efectiva de suicidarse. Ahora, permíteme considerar lo que llamé el suicidio inmediato, que es lo que por lo general conocemos como suicidio. ¿Sabías que es una verdadera pandemia? Porque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año hay 700,000 suicidios y que de estos el 50% corresponden a causas violentas de muerte en hombres y 71% a causas violentas de muerte en mujeres, y que el suicidio es la cuarta causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Nuestro país, México, no es inmune a esta pandemia. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reportó que en el año 2020 en nuestro país hubo 7,810 suicidios. Si hacemos cuentas, significa que cada 67 minutos una persona se quita la vida. De este gran total, 6,383 fueron hombres y 1,427 mujeres. ¿Sabías además que las mujeres cometen más intentos de suicidio que los hombres? Y esta es una verdadera tragedia que azota a nuestro país. Pero lo más triste es que año con año el número de suicidios aumenta. Como comparación, en el año 2019, el mismo Instituto Nacional de Estadística reporta 7,223 suicidios.
es que tenemos que ver que hay algunos suicidios que son producto cultural. Efectivamente, suena extraño decir esto, pero algunos suicidios son producto cultural. Por ejemplo, en Japón existe un código de honor. Y si una persona falla en ese código, se suicida para respetar o preservar el honor de su familia. De aquí seguramente habrás escuchado la palabra harakiri, en el cual la persona se inserta una espada en el vientre, se hace un movimiento para cortar los intestinos y muere desangrado. Japón también tiene un altísimo número de suicidios dado este código de honor. ¿Sabías que muchísimos jóvenes se suicidan en Japón por algo tan trivial como no haber quedado en un examen de admisión en la universidad? Otro aspecto cultural que para muchos de nosotros nos cuesta trabajo entender es el concepto judío de la familia. Cuando muchos judíos sobrevivieron a los campos de concentración, en cuanto supieron que sus familiares habían muerto, se suicidaron. Uno pensaría, qué bueno que sobrevivieron, van a poder rehacer sus vidas. Pero desde esta perspectiva judía de apego a la familia, al morir la familia, sus vidas ya no tenían sentido y se suicidaron. Y créeme, no son pocas las historias de sobrevivientes del Holocausto que se suicidaron como consecuencia de perder a sus seres queridos. Así que no es exagerado afirmar que tener o no un sentido de vida, una razón para vivir, es un asunto de vida o de muerte. Pero a raíz del siglo XVIII, con la Ilustración, el humanismo y el racionalismo echó abajo los grandes relatos que daban sentido y coherencia a nuestra realidad. Primero, echaron abajo las verdades religiosas. Empezaron a cuestionar la religión. Expulsaron a Dios de la vida humana. Después, se vino abajo las esperanzas que se habían puesto en la ciencia, porque después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, nos dimos cuenta que la ciencia, esa vaca sagrada, bien nos puede aniquilar. Y por último, se vinieron abajo las ideologías políticas. El ser humano se dio cuenta que el comunismo no creaba el paraíso terrenal. Se dio cuenta que los excesos del capitalismo había creado una polarización espantosa entre los seres humanos, con unas élites multimillonarias y gente en extrema pobreza. De tal forma que esto, aunado al posmodernismo, vino a crear un vacío existencial, un vacío en el ser humano. Ahora ya no sabemos qué creer, ya no sabemos en qué confiar. Y esto los especialistas lo han llamado el vacío posmoderno. El hombre posmoderno tiene un vacío porque no sabe quién es, no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. No hay una razón de existencia en la sociedad posmoderna. Y esto es algo que los mismos autores contemporáneos se dieron cuenta. Permíteme citarte el caso de un periodista inglés, quien por cierto es ateo, Douglas Murray. Douglas Murray escribió un libro que se llama La masa enfurecida. Y es interesante cómo esta persona, aún siendo atea, dice que los grandes relatos religiosos, de la ciencia, ideológicos,
daban un sentido a la vida y además respondían a la gran pregunta del hombre: ¿cuál es nuestro propósito en este mundo? Por lo que Douglas Murray, aún siendo ateo, en su libro pide que volvamos, que retomemos esos valores religiosos de confianza en la humanidad, de confianza en el conocimiento, para que recuperemos este sentido de existencia. Recuerda, el hombre posmoderno, el hombre del siglo XXI, tiene un gran vacío. Y los creadores de los medios masivos de comunicación saben de este vacío existencial, de tal manera que ellos crean contenidos para tratar de ofrecernos alternativas para que tú y yo tengamos un motivo para vivir. Y estos contenidos, de una manera, van a crear tendencias y van a establecer patrones culturales, van a crear estilos de vida. Por ello es que en esta serie vamos a abordar estas propuestas que nos hacen los medios masivos de comunicación. Y te invito a que nos acompañes en nuestros siguientes programas, donde abordaremos estas opciones que nos ofrecen los medios. Con esto llegamos al fin de este programa, que es introductorio a nuestra temática, y te invitamos a que nos sigas acompañando. Gracias por haber estado con nosotros y te invitamos que no te pierdas nuestras futuras transmisiones. Dios te bendiga.